bienvenidos a todos los que están aquí en esta cita sobre criptomonedas, dinero digital, como quieran ustedes llamarlo, criptodivisas, dinero del futuro, etcétera, etcétera. ¿Cómo se reparte esta presentación? Pues la primera hora hablaré un poquito sobre criptomonedas, un poquito la historia de todo el sistema monetario internacional, cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Ya les contaré exactamente de qué se trata y qué futuro le depara a las criptomonedas en el mundo entero, porque esto es un producto de ámbito mundial. Luego, después de mi presentación, que durará más o menos 40-45 minutos, entrará José Carlos Sotelo Lacherry. Él es un especialista en este tema de criptomonedas. Trabajamos ya bastante tiempo con él, por lo tanto, ya sabe exactamente lo que tiene que explicarles. Y más estará volcado su trabajo al tema de plataformas, al tema de análisis fundamental, análisis técnico, como él mismo se los explicará. Bueno, pues les contaré un poquito cómo es que a este mundo me he acercado, ¿no? Es bueno que les cuente un poco mi experiencia y luego haremos un recorrido, digamos, de cómo ha ido evolucionando en el tiempo este tema tan, digamos, comentado, tan debatido, a veces cuestionado, a veces cuestionado sin fundamento. Luego les explicaré por qué. Bueno, pues allá por los años 2016 es cuando me aproximo a esto de las criptomonedas y más concretamente el Bitcoin. Entonces, en ese momento, el año 2016, había escuchado muchas noticias, había leído distintos medios y me enganché al tema y dije, oye, pues esto me parece increíble, esto no puede ser. Y entonces empecé a investigar la literatura que en ese momento existía. Entonces escribí un primer artículo exactamente en el año 2017, si mal no recuerdo, noviembre del año 2017, y el título de ese artículo que escribí se llamaba El Bitcoin, dinero del futuro. Dinero del futuro, más 100 interrogantes. Ese artículo muy poco conocido, muy poco leído, porque la gente no le tenía mucha confianza, no había mucho interés todavía, había mucha desconfianza, entonces poca gente seguramente ha leído ese artículo. Si alguien tiene interés, podía tranquilamente hacerse con ese artículo que tiene una lectura muy, muy digerible. Creo que tiene algo de 800, 900 palabras. Un artículo corto, pero que explico de manera muy sencilla, muy clara, muy entendible de qué estaba pasando en el mundo actualmente y referido al tema de las famosas criptomonedas y más concretamente el Bitcoin. Explico un poquito de cómo aparece el Bitcoin y qué futuro le deparaba. Ese fue mi primer artículo y la verdad que me siento muy, muy contento por haber entendido y interpretado lo que se venía en materia de cripto. Y de ese momento he seguido muy de cerca la evolución de este mercado fascinante de las criptomonedas y que ya posteriormente, el año 2021, escribí un segundo artículo en el que hablaba acerca de ese salto que se estaba dando, por ejemplo, del dólar hacia las criptomonedas. Y más concretamente mi segundo artículo, que es mucho más profundo, un poquito más riguroso, un poquito ya utilizando la jerga de este mundo de las criptomonedas. Y yo hablaba de un artículo que titulaba Del patrón dólar al patrón Bitcoin. Así se llama el segundo artículo y está también en mi página web para quienes están interesados en leer. Yo tengo una preocupación, un interés de que no todos tenemos que ser expertos en algo. Necesariamente en alguna cosa somos especialistas, en otros no, porque no es posible dominar todos los campos del saber humano. Entonces, siempre trato de escribir artículos muy digeribles, muy entendibles, con lenguaje sencillo, asequible para todo el mundo, para que todo el mundo lo pueda entender. Más o menos ese es el perfil de mis publicaciones. Entonces, ese artículo que se llama Del patrón dólar al patrón Bitcoin es un artículo súper interesante y un poquito más avanzado de aquello que escribí en el año 2017.
Igual, entonces, quienes tienen interés pueden entrar a esta página que tengo aquí, alejandronarvaez.com, y entonces fácilmente podrán hacerse con esos 2 artículos del año 2017. Un Bitcoin valía entre 8.000 a 10.000 dólares. Imagínense ustedes, si ese momento me hubiese comprado un par de Bitcoin, ahora que está en torno a 62.000, 63.000, 64.000 dólares, pues oye, habría tenido muchísimo dinero. Pero no se me pasó por la mente esa idea de comprar algunos Bitcoin en ese momento. Pero de hecho, ya había seguido de cerca, y sigo de cerca lo que pasa con esta criptomoneda y más concretamente con el Bitcoin. Así que esa es un poco mi historia. Yo a lo largo de estos años he promovido intensamente de que el grueso de la juventud, de la gente, debiera acercarse a este mercado de las criptomonedas. Y por eso organizamos en San Marcos, fue el promotor en organizar 2 foros internacionales en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y ha habido evidentemente una masiva asistencia, ¿no? Era un evento internacional con invitados de otros países, con gente muy especializada en esta materia. Ha sido exitoso, han sido eventos gratuitos totalmente, porque el deseo mío era de que todos conociesen, o por lo menos la juventud que estaba en el mundo de las ciencias económicas, pudieran conocer un poquito más de qué significa esto de las criptomonedas y qué futuro le deparaba. Así que, y esta vez, ya con un conocimiento un poco más amplio, después de haber visto caídas y subidas de las distintas criptomonedas, ahora que hay miles de criptomonedas en el mercado, ya, digamos, mi diagnóstico, mi conocimiento, pues de alguna forma ha aumentado, ha mejorado en algo. Y debo decirles que yo no soy un nómada digital, ni mucho menos. No hago trading con criptomonedas, pero sí soy un aficionado que sigo de cerca la evolución de las principales, básicamente, las principales criptomonedas, ¿no? A mí me interesa mucho Solana, me interesa mucho Bitcoin, me interesa mucho, en este caso, Ethereum y algunas más, ¿no? Entonces, dicho esto, voy a empezar a hablar sobre criptomonedas. Pero antes de empezar, también quiero recomendarles este librito, que es el mejor que he leído, El patrón Bitcoin, la alternativa descentralizada a los bancos centrales. Un excelente libro, es un auténtico bestseller. Bueno, aquí tengo una advertencia que creo que es fundamental que todos sepan. Nuestra presentación no tiene ese carácter de ser un evento o una conferencia de recomendación o de consejo. Nada de eso. Faltaría más, ¿no? Simplemente tiene carácter informativo y formativo, ¿no? Y creo que nuestro interés es despertar curiosidad sobre Bitcoin y otras criptomonedas a todos los que estén interesados. Bueno, el contenido de esta presentación abarca 4 puntos. El sistema monetario internacional, cómo ha ido evolucionando en el tiempo, la era del dinero digital, el Bitcoin y el blockchain, y finalmente las otras criptomonedas que se conocen actualmente. Empezar entonces haciendo un breve recorrido acerca del sistema monetario internacional. Pero antes de entrar a eso, es bueno que conozcamos esto de los tipos de dinero, ¿no? Uno se pregunta, y creo que es bueno hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Quién crea finalmente el dinero? ¿Qué es el dinero? ¿Y por qué tanto interés sobre el dinero? ¿Cualquiera puede crear el dinero? Y entonces hablaremos seguramente de tipos de dinero, ¿no? Se habla del dinero famoso fiduciario o dinero fiat, que se crea prácticamente a discreción y lo hacen los bancos centrales, pero también pueden crear la banca comercial. Aparentemente eso podría estar a lo mejor prohibido. No, nada de eso. Una banca comercial que presta dinero perfectamente puede crear dinero y de hecho lo hace, ¿no? Esto no se explica, por supuesto, en el mundo de las finanzas. Normalmente de esto no se habla, ¿no?
Hablaremos exactamente del dinero fiduciario, ese dinero de curso legal, ese dinero que se inyecta al sistema por decreto, solamente bajo la confianza que en principio nos da a los bancos centrales que lo emiten. Luego está el dinero electrónico, que históricamente estaba representado por las famosas tarjetas de crédito, el dinero plástico, ¿no? Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, las famosas billeteras electrónicas. Pero también en los últimos años ya se empieza a hablar sobre los dineros digitales de los bancos centrales, conocidos también como CBDC, ¿no? Dinero digital de los bancos centrales que en los últimos años están en una carrera muy, digamos, acelerada de crear ese dinero digital llamado CBDC. Pero dinero digital o virtual también se conoce como criptomonedas, criptodivisas, criptoactivos. Incluso ya algunos lo llaman, por ejemplo, al Bitcoin como activo financiero. ¿Y por qué lo llaman como activo financiero? Pues porque ya se puede invertir, por ejemplo, en un Bitcoin, porque estos Bitcoin ahora forman parte de los fondos de inversión que manejan las grandes empresas, los grandes inversionistas institucionales, como por ejemplo BlackRock, ¿no? Y entonces ya forma del paquete, digamos, de activos, en este caso el Bitcoin, por tanto se le conoce como un activo financiero. Luego hablaremos de esto exactamente, cómo es que BlackRock haya decidido invertir una parte del dinero que ellos manejan, que ellos gestionan. Saben ustedes que BlackRock es el gestor de fondos más grande del mundo. ¿Cómo es que haya decidido invertir parte del dinero que gestiona en este activo llamado activo digital o Bitcoin? Cuando hablamos de dinero digital, pues casi todos lo asociamos como dinero digital, dinero electrónico. En realidad es casi lo mismo, no hay matices, ¿no? Un poco que ha evolucionado en el tiempo la denominación. Dinero electrónico es, por ejemplo, el Bitcoin, el Ethereum, o el Solana o cualquier otro es dinero electrónico. También se le conoce, repito, como criptomonedas, criptodivisas, criptoactivo y finalmente, repito, como activo financiero. Un poquito de historia. No se puede entender la aparición del Bitcoin si no conocemos la historia del sistema monetario internacional. Esto me parece importante tomar nota, ¿no? Cómo es que ha ido evolucionando en el tiempo los distintos tipos de monedas y que llegamos ahora, octubre del año 2024, pleno siglo XXI, a una nueva era del dinero, que se llama la era del dinero digital. La primera, digamos, etapa o la primera fase es conocido como el sistema patrón-oro. Este periodo, según la literatura disponible, se identifica más o menos entre los años 1900 y los inicios de la Primera Guerra Mundial, más o menos 1914. Bueno, pero ¿por qué se llama sistema patrón-oro? Bueno, pues se llama porque el sistema fija el valor de la unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de oro, ¿no? Por eso se llamaba sistema patrón-oro. Más o menos a los finales del siglo XIX hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial fue este periodo, o duró este periodo del sistema patrón-oro. Moneda de cada país respaldados por reservas de oro, básicamente todo estaba reserva, digamos, todas las monedas que emitían los países tenían su reserva en oro. Eso le daba confianza, seguridad a las monedas de los distintos países. Y el tipo de cambio de esas monedas de esos países era tipo de cambio fijo, ¿no? Basado en el valor del oro. Esta es una característica muy importante de ese periodo llamado sistema patrón-oro. Repito, todo fijado, digamos, el valor de la unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de oro. Es la característica más importante. Tipo de cambio fijo, todo basado en, digamos, reservas de oro hasta más o menos los inicios de la Primera Guerra Mundial. Luego viene otra etapa importante. Ya estamos hablando de casi, digamos, los finales de la Segunda Guerra Mundial. Y ese sistema se llama el sistema Bretton Woods, que se conoce también como patrón dólar vinculado al oro.
1944-1971. Es un periodo largo de duración de este sistema llamado patrón dólar. Durante ese largo periodo, después de que termina la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos se convierte en el país hegemónico, un país favorecido, el país más poderoso económicamente, en la práctica impone el dólar como la divisa de aceptación mundial. El dólar norteamericano se convierte en la moneda de referencia internacional por acuerdos de ese famoso Bretton Woods que se da en el año 1944-45. El tipo de cambio fijo con el dólar era el acuerdo y un precio invariable del oro que equivalía a $35 una onza de oro. O sea, el acuerdo del sistema Bretton Woods es que el tipo de cambio era el siguiente. Una onza de oro equivalía a $35. Esto debiera mantenerse prácticamente hasta finales del año 1960. Pero esto no ha sido así, como veremos luego. ¿Qué significaba este tipo de cambio fijo? Pues bueno, simplemente los bancos centrales, y más concretamente Estados Unidos, no podía emitir nuevos dólares si no se ajustaba a este acuerdo que se había firmado en Bretton Woods entre todos los países que asistieron a dicho encuentro. Y que, desgraciadamente, como casi a todo el mundo lo sabe, en 1971 se rompe ese acuerdo. El presidente Richard Nixon simplemente decide salirse de ese acuerdo, tira la puerta o patea la puerta de ese acuerdo y prácticamente eso de emitir, digamos, dólares con el aval del oro ya había sido, digamos, había sido historia. Se había dejado en el camino. A partir de ese momento surge ese famoso concepto del dinero fiat, es decir, ese dinero que se emite más por decreto, más por confianza que estaba respaldado por, en este caso, por el oro. Se da el famoso fin de la convertibilidad de dólar en oro, lo que marcó el colapso, como algunos autores sostienen, el colapso del sistema Bretton Woods de 1944. Así que ya desaparece ese acuerdo, se deja en el camino y cada país, cada banco central de los distintos países podían emitir tranquilamente la cantidad de dinero que desease, ¿no? Y de hecho, seguramente ya en algún momento habrán leído o escuchado de que solamente entre el año 2020, 21 y 22 se habría emitido el 40% de los dólares que actualmente circulan en el mundo. Es una cosa realmente espectacular. Entonces ya se emitían dólares sin respaldo, libremente, discrecionalmente los bancos centrales podían emitir y pueden emitir la cantidad de billetes que quisiesen. Este es el elemento más importante que creo que debiera tenerse en cuenta para entender la lógica del Bitcoin. O sea, todos los bancos centrales, como Estados Unidos, pueden emitir los dólares que quisiesen sin respaldo de ningún activo tangible. Y además se dio, a partir del año 1978, el tipo de cambio flotante. Es decir, en los mercados de divisas, el dólar podía fluctuar libremente, como también otras divisas en el mundo, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de Perú. El tipo de cambio es un tipo de cambio libre, flotante, pero con rangos que establece el propio Banco Central y de vez en cuando interviene cuando ese tipo de cambio un poco rompe los límites fijados a priori. Bueno, pues entonces ahí surge el control monetario a través de dos políticas, la política fiscal y la política monetaria de las distintas economías y que hasta este momento está vigente. No ha cambiado nada. Los bancos centrales, repito, esto me parece importante subrayar una y otra vez, los bancos centrales pueden emitir los dólares que quisiesen, en este caso, sin ninguna limitación, ¿no? Sin ningún avalto, excepto con la garantía, entre comillas, de la confianza o del propio Banco Central que lo emite. Entonces, ya empieza a partir del año 2009, hay quienes dicen que arrancó el año 2008,
la era del dinero digital. Esto es lo más bonito, lo más fascinante. A partir del año 2008 se inicia eso que llamamos el mundo de las criptomonedas. Pero esto basado en tecnologías modernas, descentralizadas y en la criptomoneda más representativa de esa nueva era, sin duda, es el Bitcoin y el Ethereum. Pero también surge, años después, esa idea de que los bancos centrales debieran tener su propio dinero digital. Entonces ahora están los bancos centrales en esa loca carrera de intentar sacar su propia moneda, llamado CBDC, y de hecho países como China, Estados Unidos, la propia Unión Europea, están empeñados en sacar cuanto antes ese dinero digital, del cual hablaremos en otro momento, que es igualmente un tema muy, muy complejo de entenderlo. Hay muchos que están en favor y otros en contra. Hay muchas razones para cuestionar la necesidad de emitir estos dineros digitales por parte de los bancos centrales. Es un programa, un software que producirá la cantidad de billetes que quisiese. Igualmente será un sistema de control para las personas, que es justamente lo que más se cuestiona cuando se habla de este dinero digital de los bancos centrales. Entonces, estamos hablando de una era de redefinición de las transacciones en el sistema monetario internacional y aparecen nuevos productos como activos financieros y más concretamente el Bitcoin. Ahora, para juzgar la calidad de dinero, normalmente se dice que debe cumplir tres funciones básicas. Tres funciones básicas creo que es bueno recordarlas, ¿no? Cuando uno dice que este dinero es fiable, es un dinero de calidad, hay que tomar nota de estos tres conceptos. Unidad de medida. ¿Qué significa? Pues bueno, que expresa un precio y permite comprar los valores o comparar los valores de bienes y servicios que deseamos adquirir o contratar. A eso se llama unidad de medida, ¿no? Un rasgo que debe caracterizar a un dinero de calidad es que sea una unidad de medida. Segundo, sea reserva o depósito de valor. Es decir, sea utilizado para guardar poder adquisitivo o capacidad de compra a lo largo del tiempo. Esa es otra característica que hay que exigir al dinero para que éste sea considerado como dinero de calidad. Y finalmente, una tercera característica que se le atribuye al dinero es que sea un medio de intercambio, ¿no? Por lo general, en forma de billetes y monedas, que es aceptada por una sociedad generalmente, ¿no? Para el pago de bienes y servicios y todo tipo de obligaciones. Si un dinero tiene estas características o cumple estas tres funciones, entonces estamos hablando de un dinero de calidad. Y verán ustedes que es exactamente esto lo que tiene el Bitcoin. Es una unidad de medida, es reserva de valor y también es un medio de intercambio. De hecho, hay muchos autores que sostienen que el Bitcoin es mucho más que un dinero digital. Normalmente la sigla o la abreviatura del Bitcoin es un BTC. Es importante ir conociendo eso para los que no conocían. Mirando un poquito la historia, ¿no? Esto es otra historia, ya mucha literatura que existe ha recogido, pero que es bueno conocer cómo nace, por qué nace, quiénes son los promotores de este famoso Bitcoin, ¿no? ¿Qué es exactamente el Bitcoin? Entonces, todo esto brevemente, podríamos hablar mucho más, seguro, pero para digamos, un poco ajustarnos al tiempo que tenemos. En el año 2008 se registra el dominio del Bitcoin, se llama bitcoin.org. El dominio, cuando tiene, por ejemplo, uno quiere crear, digamos, una página web, pues lo primero que uno hace es crear su dominio. Y ese dominio se crea en el año 2008 y se llama bitcoin.org. Luego, ese mismo año, un personaje llamado Satoshi Nakamoto, que es un seudónimo, en realidad es un seudónimo, no se sabe quién es exactamente. Hay quienes dicen que es un grupo de personas, hay quien dice que es una sola persona. Hasta ahora es un misterio, un auténtico misterio. Este Satoshi Nakamoto publica un artículo, se llama un paper,
que llaman Bitcoin and Peer-to-Peer Electronic Cash System, sistema de pagos electrónico entre pares. Es el documento, digamos, o algunos llaman también como el libro blanco del Bitcoin. 2008 se publica un artículo o paper llamado Sistema de Pagos Electrónico entre Pares, ¿no? Entre personas, entre cara y cara. P2P, también lo que llaman peer-to-peer. Así que este es el origen, ¿no? El documento ahora está disponible en Internet. Quien quiera leer ese documento lo puede leer. Así que hay suficiente información acerca del origen de esta moneda, de este dinero digital. En el año 2009 se pone en marcha la red, ¿no? Y se mina el bloque 0 que llaman el bloque Génesis, el primer bloque. Prácticamente ese es el momento. Hay quienes sostienen que el verdadero origen está en el año 2009, cuando realmente empieza a correr la red en el sistema y que se mina el primer bloque, el llamado bloque Génesis. Luego hablaremos un poquito sobre qué es minar Bitcoin, qué es minar criptomonedas. Entonces, a partir de ahí empieza todo. Luego, en el año 2010, un personaje o una persona, bueno, tampoco esto se sabe exactamente si es este o no, este señor que se llama Laszlo Hayeks. Hay quienes dicen que es un seudónimo, es una persona ficticia. Dicen, es la primera persona que utiliza un Bitcoin para comprar una pizza. Bueno, esta es la historia, ¿eh? Esto es una historia real que cuenta quienes han seguido de cerca la evolución de la creación del Bitcoin. Laszlo Hayeks es la primera persona que utiliza por primera vez un Bitcoin para comprar un alimento, un bien, en este caso una pizza. ¿Y cuánto paga por esa pizza? Pues paga 10.000 Bitcoins por una pizza que costaba $25. Esto está registrado en la historia de la evolución del Bitcoin, ¿no? $25 valía una pizza en ese momento. A cambio, entregaba Laszlo Hayeks 10.000 Bitcoins. Imagínense ustedes, 10.000 Bitcoins con lo que vale actualmente, ¿no? Una cosa realmente interesante que hay que tener en cuenta un poco en la historia. Aquí tienen un poco la evolución, la trayectoria del Bitcoin. Ya les contaba un poco, el año 2008 se presenta el primer código de fuente. Luego en el 2009 ya prácticamente empieza a caminar la red. 2011, 2010 empieza a crearse las famosas exchanges, esas famosas casas de cambio o intermediarios que captaban dinero y luego compraban. Un exchange es una típica casa de cambio a través del cual normalmente hacen operación de compra-venta de criptomonedas. Si uno quisiese comprar, qué sé yo, un Bitcoin, pues lo que voy a hacer es simplemente operar a través de estas cripto o a través de estas exchanges. Hay repartidos, si acaso, cientos de exchanges en el mundo. Hay en América Latina, hay muchos en Chile, en México, Brasil, Argentina. En el Perú hay unas representaciones de las exchanges chilenas, mexicanas, del cual hablaremos en la próxima sesión. ¿Quiénes son esas exchanges, digamos, confiables, que tienen ya cierto camino recorrido, que inspira confianza? Y si acaso, pues un poco, a lo mejor hablaremos en la próxima sesión de cómo es esa operatividad de comprar, vender criptomonedas a través de estas exchanges. 2017 es el, digamos, primer crecimiento masivo. Se dispara a $10.000 un Bitcoin en el año 2017. Justamente esa era la razón porque a mí me había provocado acercarme a esta novedad, que en ese momento en el Perú apenas se conocía. Y estoy hablando de hace 5 o 6 años atrás apenas, ¿eh? En esos años no se conocía nada realmente. Y se lo digo con conocimiento de causa. Lo viví de cerca. Y es así como escribo en el año 2017 porque me llamaba la atención, me generaba curiosidad, me generaba cierta inquietud y por eso empecé a investigar, a leer y acercarme a este famoso Satoshi Nakamoto y conocer un poco el origen del Bitcoin. En 2017 se dispara el precio y justamente eso provocó el boom
del Bitcoin, que, repito, el precio estuvo más o menos en torno a 6 a 7, 10 mil dólares cada Bitcoin. Y luego vinieron los famosos halving, que son eventos que permiten lanzar una cantidad X de Bitcoin. Y después ya toda la historia es más o menos conocida, ¿no? Y que hasta este momento. Y luego veremos algunas imágenes de cómo en el tiempo ha ido evolucionando el precio del Bitcoin. Y ha habido picos, ha habido caídas, pero la tendencia ha seguido siendo siempre positiva. Se dice si el Bitcoin es el dinero del futuro. Yo estoy convencido que sí, ¿no? Yo lanzo afirmativamente esta idea, ¿no? Aquí no voy a entrar en cuestiones técnicas, no para nada, porque eso son para los especialistas, para los programadores, para los especialistas en básicamente software, hardware, lo que quieran. Pero aquí lo que más es mirar la importancia que tiene desde una perspectiva económica. Y que eso es lo que a mí particularmente me importa, ¿no? Que la gente entienda de que ha aparecido una nueva opción de tener dinero en la mano, un dinero completamente diferente a lo que hasta ahora conocíamos. Satoshi Nakamoto, simultáneamente, para que el sistema corra, se ha creado la tecnología blockchain. O sea, una de las, digamos, virtudes, uno de los aportes realmente extraordinarios, así como ha sido la creación del Internet, la inteligencia artificial, sin duda el dinero digital y el Bitcoin es un extraordinario aporte que desgraciadamente muchos lo quieren desconocer, pero se están, digamos, están siendo obligados por la evidencia y por el avance de los últimos años. Yo haber leído varias veces, por ejemplo, artículos de premios Nobel de Economía, por ejemplo, este artículo americano que escribe mucho en el diario El País, en The Washington Post, ¿no? Stiglitz es uno de ellos, Joseph Stiglitz, y otros, esos que llaman los neokeynesianos, cuestionan muchísimo el Bitcoin. Y cuestionan severamente. Pero ahora se han un poco retraído, ya escribe muy poco. Ahora se han dado cuenta de que es un viaje sin retorno. Desde el momento en que la SEC, la Security Exchange Commission de Estados Unidos, haya aceptado cotizar como un activo financiero en la Bolsa de Nueva York, eso ha sido, digamos, el salto más importante que se dio en los últimos años. Y al ser aceptado como activo financiero, ya pueden invertir o usar ese activo financiero los grandes fondos de inversión. Ya les hablaba acerca de BlackRock. BlackRock ya tiene en su cartera de inversiones el Bitcoin. Así que esos, digamos, personajes que han cuestionado, principalmente los presidentes de los bancos centrales cuestionaban continuamente, digamos, la importancia y el futuro del Bitcoin ahora, simplemente no dicen nada, no dicen nada, ¿no? Entonces, así como apareció el Bitcoin, también apareció esta tecnología llamada blockchain, o también conocido, esto traducido al español, cadena de bloques. O sea, el gran aporte, si pudiéramos nosotros citar algunas tecnologías puntas que han cambiado el mundo, estaríamos hablando de Internet, estaríamos hablando de inteligencia artificial, estaríamos hablando de los dineros digitales, más concretamente el blockchain. ¿Quién no usa ahora el blockchain? Todos. Y esa es obra, creación, aporte de Satoshi Nakamoto, de la mano del Bitcoin, que sirve de soporte para gestionar las operaciones de Bitcoin, completamente segura, anónima, descentralizada y fuera del control de los gobiernos. Dice, representa la primera solución realmente digital para el dinero. Es un sistema de pago electrónico entre pares, lo que decía peer-to-peer. Así que, ¿cuáles son entonces los puntos más importantes por los que podemos nosotros decir que es el dinero del futuro? Varias. Primero, es un sistema descentralizado. No pertenece a ninguna organización, a ninguna institución, ni privada ni pública.
Tampoco hay detrás promotores, empresas promotoras que sí las hay, por ejemplo, en los miles de criptomonedas que conocemos. El único caso de criptomoneda es el Bitcoin, donde no hay un promotor, no hay unos programadores que están ahí programando la cantidad de criptomonedas que se debe lanzar al sistema. No hay ninguno, excepto el Bitcoin. Y eso creo que es un punto a favor, ¿no? Todas las demás tienen detrás gente, equipo de gente, empresas promotoras que han creado esas criptomonedas que conocemos actualmente disponibles en el mercado. Entonces, insisto, no pertenece a ningún organismo, ni privado ni público. Por otro lado, hay millones de ordenadores por todo el mundo que se encargan de gestionar las operaciones, las transacciones del Bitcoin de punto a punto. Es lo que llaman P2P. A esto se le llama minería. La minería, que es una especie de validación de las transacciones que se hacen con Bitcoin. La minería en el fondo es validar transacciones que se hacen con Bitcoin. Si tú validas eso, pues tienes una recompensa, una cantidad de X de Bitcoin. Y cada vez menos recompensa porque pareciera ser por la escasez que se está presentando, de la cantidad finita que se ha emitido. Por lo tanto, minar Bitcoin es simplemente validar transacciones que hay en esa famosa blockchain, esa cadena de bloques. Y como resultado de gestionar las transacciones, se recompensa a los mineros con nuevos bitcoins. Ese es el premio que se le da a aquellas, digamos, gentes dedicadas a minar bitcoins. Ahora, para minar, obviamente, equipos difieren un poquito. Para minar se necesita equipos. Se necesitan equipos potentes, ¿no? Como, por ejemplo, pues, computadoras muy potentes. Y algunos hablan de... Algunos también dicen, los especialistas en temas técnicos de este tipo, hablan de que se puede minar con ordenadores personales, ¿no? Pero siempre y cuando que tengan suficiente capacidad. Hay gente que habla que estas debieran tener una capacidad más o menos en torno a esos portátiles de 3060, 3070. Se hablan de algunas marcas puntuales, por ejemplo, hablan de HP OAN, llaman HP OAN. Hablan de, por ejemplo, otra marca muy conocida es Lenovo Lion 5. Hay otros que hablan del G15, son marcas de equipos avanzados y que tienen la capacidad suficiente para minar criptomonedas, y más concretamente Bitcoin, ¿no? Y entonces, y utilizan un software que también existe, software libre que existe en el mundo, y que si logran validar esas transacciones que se dan en la cadena de bloques, evidentemente tendrán el premio o la recompensa esos mineros. Evidentemente, eso es una inversión. Por lo tanto, comprar máquinas también es inversión. Si tienes la certeza de que vas a minar, vas a, digamos, validar las transacciones, seguramente tendrás una recompensa por ello. Una segunda característica del Bitcoin es la privacidad. Y es otro aspecto que valoran muchísimo los inversionistas en este tipo de monedas. Tanto las transacciones con Bitcoin como su porción son privadas, ya que el Bitcoin no pertenece a ninguna empresa, gobierno, institución pública o privada. Ya les decía, no hay detrás ningún promotor, a diferencia de las N criptomonedas que hay actualmente en el mercado. Los Bitcoin pertenecen a quien dispone de la clave privada. Y esto es una cosa súper interesante, ¿no? De la llamada billetera o wallet en la que se encuentra. Esto ayuda a proteger el dinero del sistema. Y hay muchos famosos, llaman dispositivos externos, que se usa para guardar justamente esa, digamos, esa privacidad, esa clave privada, que llaman por su wallet o billetera. ¿No? Hay muchas marcas, hay marcas muy conocidas. Por ejemplo, yo la tengo esta, que se llama Layar Nano S. Layar Nano S es esta que tengo aquí en la mano. Esto es un dispositivo externo que la uso
para proteger justamente mis pequeñas inversiones. Esta es famosa marca Nano, Layer Nano S. Esto es lo que recomiendan. Ahora hay varias versiones también de estas que te permite guardar tus, en este caso, tus bitcoins, que eso es una forma de tenerlo seguro. Esto es un dispositivo externo que está ahí tranquilamente y cuando yo quiero comprar o vender, empiezo a usar esto, activarlo y luego hacer mis operaciones de compra-venta de criptomonedas. Todas las transacciones que se realizan con Bitcoin quedan reflejadas en el blockchain o cadena de bloques. Entonces, segunda característica, la privacidad, que es importante. Otro aspecto importante es la divisibilidad del Bitcoin. Un Bitcoin se divide en fracciones. Esas fracciones se llaman satoshis, ¿no? Uno de los puntos más importantes de Bitcoin es su alta divisibilidad. Mira, aquí la tienen esta imagen que está al lado derecho, pues bueno, es una imagen que refleja eso, ¿no? La divisibilidad del Bitcoin. Cada Bitcoin se divide en satoshis, o llaman algunos cariñosamente satoshitos. Uno puede comprar un satoshito, 2 satoshitos, 3 satoshitos. Eso depende cuánto está el precio en ese momento del Bitcoin, que son céntimos, ¿no? Bueno, por ejemplo, un Bitcoin es igual a 100 millones de satoshis. 100 millones de satoshis. Un satoshi es igual a 0.3600001 Bitcoin. ¿Cuántos dígitos hay aquí? Pues bueno, un montón, ¿no? 2, 4, 7 dígitos, 8 dígitos. Esto es importante tomar nota. Cuando la gente a mí me pregunta y me dice, ¿puedo comprar un Bitcoin? Por supuesto, puedes comprarte, pero ojo, un Bitcoin vale $62,000, $63,000. Entonces, pero yo no tengo eso, dice la gente. Entonces, ¿qué puedes hacer? Comprarte que una fracción, un céntimo, un satoshi, 2 satoshis, 3 satoshis. No tienes por qué comprarte un Bitcoin, como alguien equivocadamente puede pensar. Esto permite a cualquier persona comprar y vender pequeñas fracciones de satoshis. Si yo necesito $1,000, pues trataré de vender el equivalente a $1,000. Si yo necesito realizar una transacción, he ganado lo suficiente, alguna partecita materializo la ganancia o el tipo de cambio ha aumentado, entonces pues haré esta operación de una fracción de satoshis o unas fracciones en este caso, ¿no? No tiene por qué ser un Bitcoin, eso también es otra idea equivocada. Otro punto importante, nadie controla la red Bitcoin. Miren aquí, esta imagen igualmente es ilustrativo de lo que estoy diciendo. De la misma manera que nadie controla la tecnología detrás del correo electrónico, BTC tampoco tiene propietarios. Igual, por ejemplo, esa tecnología que está detrás del correo electrónico que todos tenemos, nadie lo controla. Por lo menos en teoría, ¿no? En el caso del Bitcoin ocurre exactamente lo mismo. BTC lo controlan todos los usuarios de Bitcoin del mundo. Por eso esa famosa tecnología de blockchain. Te llamo en 2 minutos, por favor. Te llamo en 2 minutos. Te llamo. Tenía una llamadita urgente. Aunque dicen los programadores mejorar el software, no pueden forzar un cambio en el protocolo de BTC o del Bitcoin porque todos los demás usuarios son libres de elegir el software y la versión que quieran. Bueno, pues esto es otra característica muy importante de que nadie está detrás, nadie los puede manipular, nadie los puede controlar, nadie puede alterar. Esa es una bondad absolutamente importante del Bitcoin. Otra característica es que la emisión es limitada, es finita. A diferencia de los bancos centrales, pueden emitir la cantidad de dinero que quisiesen. En este caso, en el caso del Bitcoin, solo hay 21 millones de Bitcoins. Eso se llama límite de emisión finita, no hay más. Solo hay una oferta de 21 millones de Bitcoin. Este es otro dato espectacularmente importante. A diferencia del dinero fiat,
a diferencia de otras criptomonedas. Y creo que hay que ponerle mucho énfasis en este punto. Merece la pena que quien tiene interés estudien estas cosas para tomar finalmente la decisión de si conviene o no hacerse con algunas fracciones, por lo menos, de bitcoins. Hasta este momento, bueno, la última información que tengo sobre la cantidad de bitcoin que está actualmente en circulación, 4 de octubre, hace unos días atrás, habían, digamos, logrado poner en circulación a través de la minería 19.763.127 bitcoins, ¿no? Por lo tanto, todavía hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia de casi 1 millón, ¿no? Entonces, el máximo de bitcoin que va a circular en el sistema es 21 millones. Por lo tanto, no es posible que haya más de este monto, de esta cantidad, que se programaron desde el principio. Esto hace que el valor del bitcoin vaya creciendo con el paso del tiempo por la ley de la oferta y la demanda. En el tiempo, la demanda aumentará. En la medida en que la gente vaya conociendo más las bondades, las ventajas, los atributos de esta criptomoneda, la demanda aumentará. En cambio, la oferta será finita, única. No se altera la oferta. La oferta seguirá siendo 21 millones de por vida. En cambio, la demanda es infinita. Por lo tanto, cuando hay más demanda que la oferta, el precio de esa moneda subirá. El precio de esa moneda subirá. Esto es una regla básica del mercado. La oferta fija, inelástica. La demanda elástica. La demanda seguirá aumentando en la medida que la gente vaya conociendo, se vaya usando más y más. Evidentemente aumentará la demanda y cuando la demanda aumenta, el precio del producto, del bien, aumentará. Esto es clave, esto es crucial tomar nota. Como digo ahí, a mayor adopción, mayor demanda y gracias al halving cada vez es menor la oferta. Terminará la oferta cuando lleguemos a los 21 millones. Faltan pocos más para poner en circulación en el mercado estas criptomonedas o estos bitcoin. Pero además tiene una bondad que es una moneda antiinflacionaria. Antiinflacionaria. A diferencia de las monedas fiat, esas que se crean a discreción, que no se controla cuánto realmente se puede crear, los bancos centrales libremente pueden crear e inyectar el sistema, y eso hace que los precios suban, porque ante una excesiva oferta monetaria, también resulta de que los precios suban, genera inflación. En cambio, aquí no. Cuando la oferta de esto es finita, evidentemente, no hay forma de que los precios suban, como si lo es con el dinero fiat o el dinero de curso legal, como conocemos habitualmente. Este grafiquito que está en el lado derecho refleja la evolución de los halving que se dieron desde el año 2009. Miren, en el primer momento se había premiado 50 bitcoins a los que habían validado las transacciones. Luego baja a 25, luego baja a 12 y así cada vez menos bitcoin se premia o se paga o se da a los que habían minado, en este caso, las transacciones de bitcoins. Y se hace cada 4 años. Miren aquí. El último halving se llevó a cabo en abril de este año 2024. Por lo tanto, el próximo sería abril del año 2028. Bueno, el Bitcoin difiere del dinero fiat, de ese dinero de curso legal, de ese dinero que se hace por decreto, de ese dinero que no tiene respaldo. El Bitcoin es descentralizado, es decir, no depende de ninguna autoridad o banco central. Ningún banco central está detrás del Bitcoin. Es escaso porque tiene una oferta finita, limitada a 21 millones, como acabamos de ver. No puede crearse más. Es inembargable
por lo que ninguna autoridad puede quitárselo sin tu permiso. Eso es otro elemento importante. Ahora están intentando regular, en fin, ahí es por intentar limitar el desarrollo de esta criptomoneda. Pero como dije hace un momento, ya eso es poco probable porque ya prácticamente todo el mundo sabe y conoce la importancia y la validez que tiene este activo financiero, que también ahora ya se conoce como activo financiero. Es anónimo, por lo que puedes hacer transacciones con él sin que nadie te audite. Y su comportamiento depende idealmente de lo que la mayoría desee, ¿no? Los que están detrás de esto serán quienes finalmente deciden. El poder económico en manos de las personas, no hay idea más poderosa que sea esa, ¿no? El poder económico en manos de la gente. Resulta que en estos últimos, los últimos 100 años y más de 100 años, ¿no? Los bancos centrales son los que finalmente ponen el precio a tu dinero, son los que emiten la cantidad de dinero que ellos desean, son los que alteran el precio del dinero en el mercado, son los que intervienen en el mercado cuando ellos deseen. En cambio, esta es prácticamente un factor absolutamente disruptivo del sistema monetario actual. Por eso es que los bancos centrales siguen cuestionando severamente la presencia del Bitcoin, pero que no van a poderlo. Eso es como alguien decía, como decía muchos autores que defienden el Bitcoin, una manera de democratizar la política monetaria en los tiempos actuales. ¿Qué ventajas tiene? Pues muchas ventajas, ¿no? Tanto sus usos como la tecnología blockchain, que está detrás de esta moneda digital. Es actualmente el Bitcoin se usa como una opción de inversión y un valor de reserva. O sea, ahora ya uno puede usar el Bitcoin como un activo financiero para invertir y también puede usar como un dinero de reserva. Comprarlo y guardarlo hasta cuando tú quieras. Y si no, puedes tú invertir y luego comprar y vender, y comprar y vender. Hacer trading con esta moneda tranquilamente. Bueno, dice el precio a largo plazo de las monedas más útiles en el mundo, como el dólar y el euro, están constantemente a la baja. Pues si uno compara el Bitcoin con el dinero fiat, como el euro, el dólar o el sol peruano, se da cuenta que cada vez más su valor cae. Cada vez pierde valor el dinero como consecuencia de la inflación. Ya decíamos que el Bitcoin es antiinflacionario. En cambio, cada vez más los bancos centrales emiten más dinero, inyectan más dinero al sistema y eso hace que su valor pierda en el tiempo. En cambio, el Bitcoin exactamente se comporta de manera contraria debido a la cantidad limitada en este caso. Ya, y un poquito el futuro, ¿no? La adopción de la criptomoneda es algo imparable y esto está haciendo que fondos mundiales estén comenzando a invertir en Bitcoin, ya considerado como un activo financiero. Esto me parece importante. Así como una acción, un bono, un pagaré, termina siendo el Bitcoin, además de ser un dinero de curso legal, un dinero de intercambio, una unidad de cuenta, un valor de reserva, se ha convertido a su vez en un activo financiero en el que se puede invertir. El hecho de que el Bitcoin haya logrado la aprobación de los reguladores estadounidenses para cotizar en estos mercados equivale a dar luz verde a su función como activo financiero más. Esto creo que es un avance extraordinario que se ha logrado estos últimos años. Bueno, un poquito de historia. Miren, esta es la evolución del precio del Bitcoin desde sus orígenes. Una cosa espectacular. Más o menos yo conocí al Bitcoin por aquí, el año 2016-2017. ¿Se dan cuenta? No está por encima de $4,000. 2017 fue mi primer acercamiento a este producto. Y yo, pues por supuesto, ingenuo, no veía el futuro como otros sí lo han visto. Y mucha gente compró por aquí. Había llegado más o menos a $16,000 cada uno. Y luego un poquito ha caído y ahora en algún momento llegó hasta casi $70,000 un Bitcoin. Luego empezó a caer. 2023 llegó más o menos este era otro momento importante, $20,000 para comprar y luego pues se ha disparado
hasta, miren ustedes, $72.000 por aquí, y ahora mismo está en torno a $63.000, $62.000 cada unidad de Bitcoin. Esta es la historia real, ¿no? Así que, bueno, a sacar sus conclusiones. Y también algunos analistas consideran que el Bitcoin se usa en tiempos de guerra. Los países que están inmersos en grandes conflictos geopolíticos son los que más se están usando. Aquí tienen la lista de países donde hay conflictos permanentes, ¿no?, de guerra. Ahí tienen Turquía, el país que encabeza, luego está Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Israel, Argelia, Marruecos, Georgia, Azerbaiyán, Siria, Armenia, Irak, Túnez, Qatar, Jordania, Libia, Kuwait, Yemen, Palestina, Bahrein, Irán, Omán, Letonia y Siria por aquí. Bueno, pues esta es un poco la lista de países donde están ahí los conflictos continuamente efervescentes, usan, ¿no? Estos son datos hasta, en un año, miren, julio 2023 a junio 2024. Me parece un aspecto a tener igualmente en cuenta. Este cuadro muestra de que el Bitcoin es realmente un activo de refugio, un refugio de valor, llaman algunos. Miren, desde el año 2003 hacia arriba, lean ustedes hacia arriba este cuadro. Todos los meses del año, de enero a diciembre, todas las, digamos, zonas verdes es señal de que el Bitcoin ha subido de precio. Y las zonas rojas, pues donde ha habido caídas, ¿no? Y entonces dicen que octubre ha sido siempre el mes interesante y estamos aquí. Si se dan cuenta, hasta este momento solo ha habido 2 años en la historia reciente donde ha habido caída de precios. Por lo tanto, hay gente que dice que este mes de octubre habrá nuevas subidas del precio del Bitcoin. Mira, en el año 2023 había subido 28%, aquí la tienen. En el 2022, un poquito menos, pero aquí, 21, 39%, prácticamente 40%. Aquí, 2017, 47%, cuando estaba acercándome. Cuánto me arrepiento no haberlo hecho algo. Y en el año 2013, 60%. Bueno, aquí hay promedio esperado, ¿no? Un promedio de 22% para este año. Una media de 27.7%. Un poco esta es la historia del Bitcoin. Creo que es la criptomoneda más representativa que merece la pena seguir de cerca, conocer un poquito más para, con una suficiente información, tomar la mejor decisión posible. Como decía al principio, esta conversación, esta presentación no tiene carácter de asesoría, de recomendación, simplemente carácter formativo e informativo. A partir de aquí, ustedes pueden elegir lo que quieran. En el mundo hay miles, si no mal recuerdo, 4 a 5 mil criptomonedas y se está creando continuamente. Y lo que había que hacer es tener mucho cuidado porque también ha habido fracasos, quiebras, estafas, del cual hablaremos la próxima semana, porque hay una serie de experiencias exitosas, el caso de Ucrania, el caso de El Salvador, el caso reciente de Uruguay y también un caso peruano que ha sido un fracaso rotundo, el caso de Bitinca. De todo eso hablaremos de la parte legal, de la parte normativa, del proyecto de ley que existe actualmente en el Congreso acerca de la regulación de las criptomonedas en nuestro país. Muchas gracias por escucharme. Ahora... Buenas noches a todos los presentes, gracias por asistir. Voy a continuar con la segunda parte acerca de las herramientas que nosotros necesitamos para poder realizar análisis. Mi nombre es José Sotelo y bueno, tengo más de 3 años de experiencia en el sector de las criptomonedas. He realizado compras, ventas, transacciones, transferencias dentro de pues, la red blockchain, diversas redes en realidad, no solamente la que lleva Bitcoin, hay otras criptomonedas, hay otras redes y bueno, conozco mucho el tema.
además tengo casi 5 años, en diciembre cumplo pues el análisis de activos de renta variable. Entonces, vamos a proporcionarles ahora esta noche algunas herramientas que ustedes necesitan conocer para poder realizar un análisis no solamente en el sector de las criptomonedas, sino prácticamente en diversos mercados financieros. Quizás ustedes puedan con estas herramientas pues fundamentar decisiones de inversión o desinversión. ¿Okay? Les voy a recomendar pues, eso sí, apuntar algunos tecnicismos porque hay varios puntos que son un poquito más profundos de conversar, pero que igual lo voy a mencionar aquí porque me parece importante. Igual ustedes pueden investigar de una manera más profunda. Bueno, vamos a comenzar con la fase de análisis. ¿Ok? Para esto vamos a dividir el análisis en dos herramientas súper importantes. La primera, en la que pues, me destaco yo un poco más, es en el análisis técnico, porque como les digo, aquí es donde tengo un poco más de experiencia. Vamos a comenzar, pues, ¿no? ¿Qué es el análisis técnico? ¿No? Básicamente, el análisis técnico se va a enfocar en el análisis de los precios, el análisis histórico y del volumen de transacciones que se han realizado dentro del activo. En este caso, supongamos que vamos a hacer solo de Bitcoin. Y para poder, de una manera, predecir, ¿no? Prever los movimientos futuros del precio. O sea, quiere decir que yo voy a analizar el precio de Bitcoin, que ahora está aproximadamente en $63,000, ¿ok? Para poder tomar algún tipo de decisión acerca de si compro en 63,000, por qué no compro cuando caiga en 50,000, si es que cae, ¿no? Si es que lo veo en 50,000, o por qué no lo compro pues más arriba, ¿no? En 65,000 para asegurarme de que pueda continuar una tendencia alcista, ¿no? Entonces hay varios puntos a tener en cuenta dentro del análisis técnico. Por ejemplo, el análisis de precios, como le digo, es lo más importante, ¿ok? Para esto vamos a utilizar un gráfico, como que ustedes pueden aquí ver. Déjame aquí. Bueno, gráficos de precios que se pueden interpretar de diferentes maneras. Ya lo vamos a ver un poco más dinámico dentro de una plataforma, pero por el momento les voy a ir mencionando que tenemos diferentes tipos de diferentes formas de analizar los gráficos con herramientas de, por ejemplo, velas japonesas, con simplemente un gráfico de líneas o un gráfico de barras. Aquí ya les voy adelantando que lo más utilizado por los analistas pues es un gráfico de velas, así que sería importante que pues anoten un poco el término y si es que les interesa más puedan ahondar un poco más en el tema. Pero medios móviles, estos ya son más que todo indicadores, ¿ok? Que uno le van a dar pues una idea de en dónde hay puntos interesantes de compra o dónde uno puede estar estableciendo un punto de venta, etcétera, ¿ok? Igual. En este caso, esta es la media móvil simple y la media móvil exponencial. Hay otro tipo de indicadores que son un poco más especializados, que bueno, aquí están, simplemente para que los conozcan, ¿ok? Están ahí también, se utilizan por bastantes buenos analistas. Estos son pues lo que utilizan los analistas de Bloomberg, analistas em, de bancos, todo esto, pues ellos son los que aplican también este tipo de análisis técnico fundamental y se basan en esos indicadores, bueno, como digo, yo tengo experiencia, entonces he conocido muchas personas que utilizan esto. Y cada uno lo usa a su manera, ¿no? Por ejemplo, yo no uso el RSI y el MACD, pero bueno, a otras personas se les hace muy, muy bien este tipo de análisis. Y bueno, es para tenerlo en cuenta. Además, dentro del análisis técnico encontramos líneas de tendencia que me van a servir pues para identificar el tipo de tendencia alcista, bajista, o hay otro tipo de tendencia que es la errática, ¿no? La que no se sabe si se va para arriba o para abajo, ¿no? Y bueno, hay niveles también dentro del precio, o sea, niveles, por ejemplo, en los 50,000, ¿no? Si es que Bitcoin llegase a los 50,000, pues habría un montón de gente intentando comprar a ese precio, ¿no? Porque yo estoy seguro de que hay muchas personas que dicen, bueno, si cae a 50,000 compro, ahorita está a 63,000, bueno, me parece un poco caro, ¿no? Pero si cae a 50,000 me pongo a comprar, ¿no? Entonces se forma ahí como dicen aquí, pues en análisis técnico, un volumen interesante de compras que pues sirve como referencia para poder tener en cuenta que bueno, en ese nivel pueden haber compras, entonces ahí es donde pues uno puede tomar algún tipo de decisión. En realidad es un poquito más avanzado, más complicadito, pero bueno, se los he tratado de resumir. Análisis técnico y análisis fundamental se pueden utilizar como herramientas pues un poco por sí mismas, ¿no? Solamente haciendo análisis técnico yo puedo tomar decisiones
solamente haciendo análisis fundamental también puedo tomar decisiones de inversión o desinversión. Pero si juntamos estas dos herramientas, pues sería genial, ¿no? O sea, ya uno tiene una visión un poco más grande acerca de, por ejemplo, el análisis fundamental es algo más a largo plazo, ¿no? El análisis técnico, pues, se ubica más utilizado en el corto plazo, pero también se puede utilizar en el mediano y largo plazo, ¿no? Si no es que, bueno, como le digo, hay muchos analistas que lo utilizan más en el corto plazo. Ok, pasemos al análisis fundamental entonces. Esto, pues, va a examinar factores económicos, por ejemplo, la economía mundial, ¿no? Cómo le está yendo, por ejemplo, los países más importantes, eh, y bueno, a los pues, bloques más importantes también. Financieros, pues cómo está, por ejemplo, la tasa de interés, que es un dato muy importante dentro de los mercados, el precio del dinero. Y bueno, hay otro tipo de factores, ¿ok? Por ejemplo, dentro del análisis fundamental, en el caso de las criptomonedas, pues no es necesario ver informes de ganancias, porque bueno, Bitcoin no es una empresa, ¿no? Como ya bien lo comentaba el doctor Narváez, no hay nadie detrás de Bitcoin, por lo tanto no hay nadie que reporte algún tipo de datos, tampoco es una empresa, entonces pues este tipo de análisis fundamental en informes de ganancias, pues es más que todo empleado para análisis de acciones, por ejemplo, ¿no? Análisis de índices que engloban acciones, etcétera. Pero también podemos utilizar ratios financieros, que bueno, también son bastante ah, pues, importantes. El price to earning, el ROE, que es análisis de ya más que todo de rentabilidad de los accionistas por parte del ROA y de pues el patrimonio por parte del ROE. Ok, entonces tenemos también tendencias económicas e industriales. Por ejemplo, las tendencias económicas ahora, pues, lo último, pues China está intentando pues incentivar su economía, bajando tasas de interés y haciendo pues un largo paquete de actividades para poder mejorar su economía. Por lo tanto, eso también pues da unas buenas expectativas en el corto plazo y bueno, en las expectativas de crecimiento de China. ¿Ok? Entonces, bueno, es una tendencia. Igual Estados Unidos está bajando la tasa de interés. También es importante tener en cuenta que esto pues incentiva la economía a nivel mundial. ¿Ok? Tendencias industriales como por ejemplo, pues vamos a poner aquí, bueno, tecnológicas también, como por ejemplo la inteligencia artificial, ¿no? Esa tecnología, ya estoy seguro que muchos la conocen y si no, deberían, pues también ha impulsado mucho el sector, por ejemplo, de la tecnología, ¿no? Incluso Nvidia se ha, creo que, triplicado el precio, entonces, bueno, es algo mucho a tener en cuenta, ¿no? Las distintas tendencias dentro del mercado y tendencias económicas. Y bueno, si es que fuese una empresa, pues, ¿cómo están gestionando la empresa? Quizás los directores de la empresa, gerentes generales de la empresa, noticias que sucedan de la empresa, por ejemplo, si es pues una minera y hay algún tipo de paro, etcétera, ¿no? O ya si trasladamos esto a lo que son criptomonedas, pues podríamos encontrar algo como una guerra, por ejemplo, o los factores económicos que les digo, la tasa de interés, inflación, bueno, esos son datos importantes a tener en cuenta en el análisis fundamental. ¿Okay? Hay otro tipo que les voy a explicar ya la siguiente sesión, la próxima semana, que es un poco más ya acerca de criptomonedas en sí, ¿no? Específicamente para criptomonedas, acerca de cómo están distribuidas, etcétera. Y, por ejemplo, el profesor había mencionado una cantidad limitada, pues, de bitcoins, ¿no? Entonces, hay otras criptomonedas, pues, que son ilimitadas. Entonces, eso también vamos a ir revisando como parte del análisis fundamental, ¿no? Que son básicamente los fundamentos de, en este caso, la criptomoneda, ¿no? Cómo está creada y todo esto. Hay muchas personas que dicen, bueno, me gusta mucho más el análisis fundamental o se promocionan como analistas fundamentales más que analistas técnicos o les gusta simplemente operar más noticias fundamentales, que también les voy a explicar después, o que el análisis técnico. Entonces hay como que un tipo de confrontamiento, ¿no? Entre cuál debería usar más, pero es mejor pues combinar ambos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre ambos? Porque sí hay diferencias. Como les digo, el técnico, en el corto plazo, pues es bastante utilizado, es muy empleado para, por ejemplo, los bancos cuando tienen que deshacer algún tipo de, o una FP, ¿no?
algún tipo de inversión en alguna acción, no lo venden todo de una, ¿no? Sino van vendiendo, luego van comprando, esperando que el precio se recupere para vender más caro y así, ¿no? Entonces, es empleado el análisis técnico justamente para este tipo de estrategias de inversión o desinversión en el corto plazo, ¿ok? Básicamente se fija en el precio, cómo actúa el precio, ¿ok? Por eso le llaman acción del precio, y el volumen, o sea, la cantidad de dinero que ingresa o sale en ese momento, ¿no? Ahora, el análisis fundamental nos sirve para ver más que todo el largo plazo, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, si hablamos de acciones, pues los resultados se reportan trimestralmente y ya nos vamos actualizando, nos vamos dando una idea de qué es lo que se viene para la empresa en el corto plazo, o sea, de acá a 3 meses más, si pueden generar más ganancias, etcétera, ¿no? O bueno, en el largo plazo también, ¿no? Los resultados anuales, etcétera, ¿ok? Nos sirve para analizar también la historia, pues, de una acción, quizás también ah, de un índice, etcétera, ¿no? Ok, como les digo, soy fan. Ahora, antes solo era analista técnico, bueno, ahora también pues análisis fundamental, sé que es súper clave también en usar ambos. Y como les digo, la combinación de ambos nos da una visión más, en este caso, bueno, aquí he puesto holística, una visión más amplia, ¿no? Una visión pues ya del lado del punto de entrada exacto donde yo debo ingresar, no lo veo en el largo plazo, sino en el corto plazo, ¿no? ¿Dónde debo yo poner mi orden de compra, ¿no? También lo podemos ver a largo plazo, pero me sirve mejor utilizar un análisis técnico identificando los puntos de compra importantes. Y luego el análisis fundamental para, no sé, poder llevar la dirección. ¿No? O sea, el análisis fundamental básicamente me dice la dirección a la que va a ir el precio. Si, por ejemplo, estamos hablando de un contexto de reactivación económica, el precio debería irse para arriba, ¿no? Ese es en el largo plazo, o bueno, en el fundamental. Pero en el corto plazo, como les digo, Bitcoin hace poco estaba más o menos en 53.000, 56.000 y ahora está en 63.000. Pues, ¿dónde debo yo comprar, no? ¿Por qué no bajó hasta 50.000, por suponer? Y bueno, se quedó en 53.000 y comenzaron a comprar en ese punto, ¿no? Probablemente ahí había algo que se puede ver dentro del análisis técnico y no del análisis fundamental, ¿ok? Pero bueno, como les digo, son complementos, entonces es muy bueno el análisis técnico para cronometrar, saber dónde exactamente puedo tomar un punto de compra y análisis fundamental para guiarme de la dirección a la que puede ir el precio, ¿no? Ahora aquí voy a detener un poco, ya les expliqué mucha teoría, explicamos pues lo que es análisis fundamental, análisis técnico, sus diferencias y el uso complementario que deberíamos hacer para tener una decisión. Vamos a pasar rápidamente a la primera herramienta que ustedes la pueden ubicar en Google como TradingView, ¿ok? Me sirve más que todo para el análisis técnico, ¿ok? Yo utilizo mucho esta herramienta, he visto muchos analistas también utilizarla y es súper importante porque es una plataforma que nos va a ayudar a analizar una amplia gama de activos financieros. No solamente las criptomonedas, que es pues el caso de hoy, sino otro tipo de activos financieros, otro tipo de mercados, como por ejemplo el mercado de acciones, bonos, materias primas, en este caso pues ahí dentro está el oro, está la plata, el café, el petróleo, que también es súper importante, hay otros activos también ahí. Divisas, como por ejemplo el euro, el dólar, bueno, y podemos encontrar el sol también, que es un poco más pues específico, pero bueno, las grandes divisas a nivel mundial, ¿no? Aparte, grupos de acciones también y, bueno, las criptomonedas, ¿no? Por supuesto. Ahora, cuando hablamos de criptomonedas, pues hay un montón, ¿no? Hay como 10.000 criptomonedas. Este caso es básicamente Bitcoin, por lo tanto me voy a remitir solo a Bitcoin, pero hay más de 10.000 criptomonedas, hay una lista pucha súper amplia, hay mucho dinero dentro de las criptomonedas. Si ustedes se fijan en el top 10, podrían ir revisando pues que Bitcoin es la que tiene mayor dinero dentro de la criptomoneda. Y hay otros proyectos también importantes, como ya lo mencionó el doctor, pues, ¿no? Solana, Avalanche, que, bueno, no son, o sea, es bueno siempre saber, pues, un poco más acerca de todo el sector, ¿no? E ir viendo, ¿no? Pero bueno, Bitcoin en este caso, vamos a ir viendo si lo ponemos. ¿Vieron que dice TradingView? Buscar Bitcoin, ¿ok? Bitcoin ponemos y vamos a encontrar este de aquí, el que dice BTC.
Ahí le vamos a hacer clic. Y miren, esto es el gráfico de velas. No se los voy a explicar para propósitos de lo que es esta conferencia, pues vamos a utilizar el gráfico de líneas, que es súper fácil de entender, pero este es el más utilizado, como les digo, no el más aceptado pues, dentro de los analistas, ¿no? Pero vamos a utilizar el gráfico de líneas, que lo podemos poner aquí. Listo. Entonces, miren, este es un gráfico que nos va a mostrar, como le digo, el análisis técnico es la evolución del precio, ¿ok? Esta línea que ustedes observan es la evolución del precio de qué activo? Bitcoin. Por el lado derecho, por el eje Y, podemos ver el precio, en este caso está en dólares, el precio de Bitcoin, que como les decía, está en 63,000 aproximadamente. Y por el lado del eje X, abajo, podemos observar el tiempo, ¿ok? Se ven aquí septiembre, octubre, agosto, los días, etc. Si yo marco un punto dentro del gráfico, por ejemplo, el día de, no sé, aquí, bueno, aquí, donde está ahorita, en este puntito, pues veo que el precio está en 63,000 aproximadamente, pero abajo, si ven abajo, dice, por ejemplo, sábado 12 de octubre. En otros países ya están domingo, por eso es que, bueno, ya se abrió el mercado el día domingo. En Europa, a las 7 de la noche de hora peruana, ya comienza otro día ya, y por eso pues está un poco adelantado, ¿no? No estamos en el futuro. Entonces, bueno, si ubicamos, por ejemplo, este punto, el domingo 6 de octubre, pues el precio estuvo aproximadamente en 62,800. Y así, punto por punto, se va pues a formar la línea. Entonces, ese gráfico me indica la evolución del precio en el tiempo, ¿ok? Simple es ver pues cómo ha evolucionado el precio en el tiempo. Y aquí podemos identificar cosas rápidas, ¿no? Como por ejemplo una tendencia bajista, cuando la línea va para abajo, cuando la línea tiene una tendencia ascendente, una tendencia alcista, cuando no se sabe si se va para arriba o para abajo, es una tendencia pues errática, no se sabe, de indecisión también. Bueno, en esta plataforma vamos a poder observar pues ¿no? qué puntos podemos comprar, probablemente hay un punto interesante en el cual pues el precio pues tiende a rebotar, ¿no? Ya esto le llamamos soportes y resistencias. Es algo, no les voy, o sea, me gustaría que ustedes lo revisen, ¿ok? Porque como les digo, por propósitos de la conferencia tenemos tiempo limitado, pero les estoy dando, se podría decir, las fijas, ¿no? Soportes y resistencias. Se pueden trazar puntos dentro del gráfico. Esto es una herramienta muy completa. Como les digo, es súper aceptada, súper empleada por los analistas. Súper completa. Podemos ubicar puntos en los gráficos. Podemos ver la rentabilidad, por ejemplo, del activo. Aquí rápidamente de un punto a otro se marca y bueno, me dice un 6%, todo esto, ¿no? Entonces, es importante aprender a manejar herramientas de análisis. Está hablando acerca de los soportes y resistencias. Hay otros herramientas como por ejemplo los indicadores, y todo eso que está en la PPT que les he comunicado. ¿Ok? Esta es la primera herramienta. Luego, bueno, no es necesario, bueno, recalcar esto, no es necesario tener 63,000 dólares pues para comprar un Bitcoin, ¿no? Claro, el precio está en 63,000, sí, pero como ya explicó el doctor, pues también hay pedacitos de Bitcoin, ¿no? Satoshitos, como le llamamos, Satoshi, ¿no? Pues que podremos comprar pues desde 50 dólares hasta incluso menos he visto que se puede, ¿no? No es necesario comprar pues un Bitcoin completo, ¿no? Puedes comprar una pequeña porción, ¿no? Y bueno, ahora voy a pasar al análisis fundamental, otras herramientas. Esta es la herramienta, creo que la más completa acerca de análisis técnico. Hay muchos otros botones por aquí que, bueno, lo podemos enseñar pues ya en algo más especializado, ¿no? Ok, vamos a pasar ahora a las herramientas de análisis fundamental. Y para esto me voy a apoyar en Investing, que estoy seguro que muchos lo conocen. Simplemente ponemos Investing, calendario económico. ¿Por qué el calendario económico? Pues me sirve mucho, muchísimo, porque dentro del análisis fundamental, lo que sucede más recurrentemente no es las guerras, no son los reportes pues, de ganancias, son los datos macroeconómicos, ¿ok? Estos datos, por ejemplo, les voy a brindar los cuatro que yo más, pues, la más le echo un ojo, ¿no? Y que conviene echar un ojo, pues, tasa de interés, inflación, Producto Bruto Interno, o PBI, y desempleo. Estos datos, pues, son súper importantes
a nivel macro. Y bueno, si estamos hablando de un país como por ejemplo Estados Unidos o como una agrupación como la zona euro o bueno, China, países pues que pesen Rusia, por ejemplo, entonces estos van a tener un impacto dentro del mercado. No solamente en Bitcoin, no estamos hablando solo del mercado de criptomonedas, sino en general. Acciones, bonos, materias primas, todo, ¿ok? Se ve influenciado por estos datos, ¿ok? Ahora, ¿cómo yo ubico esos datos? Como les digo, calendario económico. Estos son los datos más recurrentes. Cada mes sale una serie de datos y siempre es bueno discernir la información, ¿no? Porque hay un montón de información, un montón de datos y uno tiene que saber cuáles son los más importantes, cómo yo lo puedo interpretar, etc. Aquí se los voy a explicar. Calendario económico investing, hay una parte en la parte superior de esto que vamos a poner aquí filtros. Me parece súper importante recalcar esto para poder tener en cuenta los datos más importantes a nivel macroeconómico. Y aquí podemos nosotros ubicar los países que nosotros creamos convenientes para poder observar sus noticias. Ok, en este caso ya he ubicado, por ejemplo, a Estados Unidos, a la eurozona. Bueno, aquí Perú también he puesto, ¿no? Para echarle un ojo. Reino Unido, Francia, España, China, Brasil, Alemania, por supuesto, Japón. ¿Ok? Más abajo notarán qué tan importante, básicamente, qué tan importante es esta noticia con respecto a las demás y cuál pues, puede ser el impacto pues, mayor o menor dentro de los mercados, ¿no? Aquí es importante recalcar que podemos seleccionar los tres, sí, pero para cuestiones pues, de ahorrar tiempo viendo pues, no todas las noticias, sí, bueno, algunas impactan más que otras, pues podemos observar o podemos simplemente marcar las que sean súper importantes, o bueno, en mi caso, de 2 estrellas a 3 estrellas, que son las más importantes. Simplemente ponemos aplicar, se actualiza el calendario, ¿ok? Se actualiza el calendario y me voy aquí, arriba dice esta semana, ¿ok? ¿Qué es lo que viene? Viene, por ejemplo, aquí ya podemos observar, ¿no? Este es el cuadro, el cual me va a decir a qué hora va a salir la noticia. El día, bueno, aquí lo tenemos, lunes 14, por ejemplo. La importancia, bueno, perdón, hora, a qué hora sale, si es a las 7:30, 8:30. ¿En qué país? Aquí, por ejemplo, este es China, este es Canadá, Japón, aquí podemos ver, ¿no? Importancia, 2, 3 estrellas, como les decía, cuál es el impacto, qué evento va a ser, o sea, qué dato. Por ejemplo, este aquí, vemos, aquí este de aquí es el dato de inflación, por ejemplo, hay otros datos de importaciones, exportaciones, datos de cuándo va a hablar un banquero central. Pues esta semana, pues básicamente es de reportes de inflación, ¿no? Por eso vamos a ver bastante inflación por todos lados, incluso de la zona euro, etcétera, ¿no? Esta semana es más de inflación. Y luego, políticas de tasa de interés, miren, esto es súper importante, esto también, pues, nos da, pues, una idea de si es que van a seguir recortando tipos, o sea, básicamente incentivando la economía, o van a dejarla, pues, en como está, o pues no le van a subir, no creo, pero aquí tenemos, ¿no? Esta noticia, pues, súper importante. Esta semana llena de noticias importantes, ¿eh? Entonces, ok, luego del evento tenemos tres otros valores. En este caso, el que dice actual, previsión y anterior. En el actual, bueno, perdón, en el anterior es el dato actual, el dato que está ahorita, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí el dato de, por ejemplo, este de aquí. Inflación en España. Bueno, eso no va a cambiar, parece, así que vamos a ver el dato de... Aquí tenemos, ok, decisión de tipos de interés, como les decía, los tipos de interés. En la zona euro están 3,65, esos son los que están ahorita. ¿Cuál es la previsión del mercado? O sea, también los analistas se ponen, bueno, llenan pues encuestas o bueno, aquí mismo también los analistas de investing o de otros pues fuentes nos dicen que esperan una reducción, aquí vemos, este es el esperado, el estimado, de un poco de 3,65 a 3,40, ¿no? Este es el dato que estamos esperando los analistas, así vamos a ponerlo, ¿no? Entonces, ese es el dato esperado. Y ahora el dato actual todavía no sale porque todavía no estamos jueves, pero el jueves, por ejemplo, a las 7:15, el jueves se va a actualizar este dato, ¿no? Vamos a conocer cuál es la decisión del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés, ¿okay? Sobre el precio de su dinero.
Entonces, ¿cómo podríamos interpretar esta noticia? Por ejemplo, algo rápido nada más, pues si bajan la tasa de interés, básicamente en el fondo vamos a resumir mucho, ¿ok? Pero el fondo de acá meses, pues va a reactivarse en teoría la economía, o sea, están incentivando la economía. Esa es una buena noticia, vamos a ponerlo así, ¿no? Porque pues a todo el mundo nos interesa que vaya bien la economía o que mejore la economía, probablemente estemos mal, estemos tratando de incentivar al país a que resurja, ¿no? En este caso, pues toda Europa, ¿no? Porque este es después de la Unión Europea. ¿Qué se está esperando? Yo estoy viendo, ¿no? Los analistas dicen que la tasa de interés vaya a caer, ¿no? ¿Ok? ¿En cuánto? Pues en 0,25. ¿Y qué tal si los banqueros centrales dicen, no, vamos a bajarlo más, al 3%? Pues una súper noticia, ¿no? Muy, muy buena, ¿no? Porque si estás esperando que bajen al 3,40 y bajan al 3, pues súper, súper bueno, ¿no? O sea, se traduce en los mercados a muchas compras, expectativas, pues, de que ha sido una buena noticia, etcétera, ¿ok? Entonces, eso en teoría, elevaría el precio de acciones. En criptomonedas también sí elevaría su precio, en teoría, no es necesario que pase así, no estoy diciendo que siempre pasa, pero sí, en la mayoría pues, de casos funciona así. Por otro lado, si no dicen, no vamos a bajar la tasa, de hecho, vamos a subirla al 4%, sería una mala noticia, ¿no? Pésima. Entonces, ahí ya no habrían compras, sino habrían ventas por pues esta incertidumbre que generaría este tipo de cambio, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué si estás intentando reactivar la economía, por qué subes la tasa de interés? Entonces, bueno, no es probable, pero bueno, o sea, es un escenario, ¿no? Es un escenario pues ficticio. ¿Cómo se puede analizar ese tipo de noticias por el lado fundamental? ¿Ok? Por supuesto, hay que saber qué es el tipo de interés, ¿no? Y ya eso, pues, espero que lo sepan, o si no, siempre está la información disponible dentro de la web, ¿ok? Igual con los otros indicadores macroeconómicos que les he explicado. Importante saber acerca del calendario económico. Y por último, ya para cerrar la sesión, me gustaría compartirles el portal de criptonoticias. Por ejemplo, hay una noticia ¿ok? Igual aquí tenemos pues las noticias pues importantes de las noticias, perdón, de las criptomonedas más importantes y hay algunas criptomonedas meme también por aquí. A ver, yo estoy convencido de que uno toma mejores decisiones mientras está más informado, ¿no? Y bueno, no hace mal leer pues un par de noticias al día más, ¿no? Ya para pues en escenarios ya un poco más de mercados más amplios, por ejemplo, no sé, acciones, pueden ver Bloomberg, hay otros, por ejemplo, Market Screener, hay varios otros portales que pues nos van a ayudar a nosotros a estar súper informados de, por ejemplo, y este es el último ejemplo que voy a poner, de la guerra pues que está habiendo en Medio Oriente, ¿no? Ahora, acerca de pues Israel con Irán, y bueno, pésimo, ¿no? Pero esto influye, por ejemplo, en el mercado de petróleo. Y bueno, si uno no está informado, no sabes que hay una guerra, no sabes que pues han bombardeado Irán o no sabes que acaban de bombardear Israel, pues esos datos sí influyen en los mercados porque pues es una total mmm, incertidumbre, ¿no? En todos los mercados repercute eso, pues no una guerra. Entonces, pues la mayoría de veces los mercados terminan cayendo, la mayoría de los mercados terminan cayendo porque pues hay incertidumbre, hay miedo y van deshaciéndose de sus posiciones, de sus compras para asegurar, pues, ¿no? Y ya no estar expuestos al riesgo que incluye invertir en este tipo de activos. En especial de criptomonedas hay mucho riesgo, pero hay mucha rentabilidad también. Entonces es una buena forma de invertir a largo plazo, hablamos de 10, 5, 3 a más años, pues es interesante este tipo de mercado por la misma evolución que tenía el precio. El profesor ya lo mostraba también, um, que creo que en 2017 estaba de $8,000, ahora está a 63,000, pues imagínense que se quintuplique tu dinero o más en 5 años, 6 años, 7 años, pues es muy, muy interesante, ¿no? Comparado con, por ejemplo, la rentabilidad que te puede ofrecer un banco, pues, no sé, si están dispuestos a aceptar el riesgo, pues está bien. Y si no, hay otros mercados más conservadores, y hay otras opciones dentro de las criptomonedas que también son más conservadoras, ¿ok? A otra sesión se lo vamos a explicar junto con el doctor. Vamos a ver, pues, cómo podemos comprar criptomonedas y vamos a seguir un poco con lo que es el análisis.
bueno, hasta aquí mi presentación. Espero que hayan pues comprendido y hagan algún tipo de preguntas. Estoy seguro que pues se deja algunas incógnitas que probablemente las respondamos la siguiente sesión junto con el doctor. Y bueno, igual, bueno, muchas gracias por escucharme y muchas gracias por su asistencia. Gracias, perfecto, José. Bien, pues ahora vamos a abrir un poquito la tribuna para conversar acerca de este fascinante mundo de las criptomonedas, ¿no? Yo creo que hay una serie de interrogantes, una serie de preguntas y esas también en parte se puede responder mirando las distintas páginas web. Hay muchos portales que son fiables, que son creíbles, que son serias, pero también hay mucha basura, mucha información tóxica, muchos vendehumos, muchos floreros. Así que tener muchísimo cuidado. De hecho, hay pleitos, hay procesos judiciales, procesos penales, que se han dado y se están dando en algunos países por estafas. Sobre este tema vamos a hablar la próxima semana acerca de los trucos o los tips que hay que tener en cuenta para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que no hay manera de meterse a una inversión, ¿no? No hay manera mejor de invertir en algún producto financiero o un producto real, un activo financiero, un activo real, sin antes conocer bien, sin conocer en qué producto invertimos, cuándo invertimos, en qué momento invertimos y cuánto invertimos, ¿no? Hay reglas básicas que hay que tomar en cuenta siempre, siempre. Con el dinero no se juega. Así que, bueno, yo hablaba en la primera parte acerca de los críticos de las criptomonedas. Por ejemplo, uno de los acérrimos críticos, ¿no?, enemigos de la criptomoneda es Paul Krugman. ¿Y quién es Paul Krugman? Pues es el Premio Nobel de Economía, ¿no? Un economista que a mí particularmente me ha decepcionado mucho por sus últimas publicaciones. Es uno de los grandes defensores del actual gobierno de los Estados Unidos. Es acérrimo enemigo de las criptomonedas y había dicho más de una vez en sus artículos, se pronuncia en contra de que en cualquier momento fracasaría concretamente el Bitcoin. Así que, pues a la luz de la experiencia que estamos viviendo, exactamente lo contrario, se va fortaleciendo cada vez más y eso es bueno. Hay otro gurú que es muy leído, que tiene libros que son auténticos bestsellers. Me refiero a Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es ese famoso autor que creo que siempre yo recomiendo a mis alumnos de pregrado de que leyesen su librito Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Y en sus reiteradas salidas en público, es un hombre muy mediático, muy conocido, es un gurú de las finanzas. Recomienda, por ejemplo, invertir en 3 productos en estos tiempos de crisis: Bitcoin, plata y oro. Bitcoin, plata y oro. Así que creo que tiene razón, ¿no? Un hombre que es muy estudioso, muy conocedor de los mercados financieros, un gurú de las finanzas, un multimillonario. Pero hay otro grupo de viejos gurús del mundo de las empresas como Warren Buffett, no está por el Bitcoin. Los viejos analistas son enemigos de las criptomonedas. Así que, pues bueno, hay opiniones para todos los gustos. Así que, dicho esto, después de haber escuchado una aproximación al análisis técnico y fundamental que nos ha presentado José Carlos y un poquito un recorrido desde mi mirada, ahora vamos a conversar un poquito. Preguntemos algo y seguramente más abundaremos en la próxima sesión, la operatividad en el mercado de criptomonedas, el uso real de las herramientas de análisis y luego pues les hablaré dónde están las legislaciones más frescas, más novedosas, más visionarias en materia de criptomonedas. Así que, adelante, ¿quieren hacer alguna pregunta? Encantado. Tenemos 15 minutos. Profesor, veo la pregunta de Clarisa Calcina. Dice, ¿podría ser posible que un país adopte una criptomoneda como moneda de curso legal? ¿Y qué riesgos y beneficios implica esta decisión? Bueno, pues sí, ya está. La respuesta es, véase el caso de El Salvador. Yo tuve la suerte de estar en El Salvador en un evento internacional de criptomonedas y yo soy testigo real, digamos,
digamos, de haber visto que ese país, ¿no?, es uno de los pioneros en materia de criptomonedas, ¿no? Es un país con doble moneda, el dólar y el Bitcoin. Son ambas monedas de curso legal, está muy, muy bien regulado ambas monedas y está teniendo relativo éxito, ¿no? Hay en cada esquina de El Salvador, en la gran ciudad, en la ciudad capital, por ejemplo, los cajeros automáticos, ¿no?, que llaman los chivos. Así que cualquier persona que maneja Bitcoin puede perfectamente hacer operaciones de transferencias, compras, ventas a través de ese cajero automático. Así que es una experiencia real, ¿no?, de que existen países en ese sentido. Acaban de aprobar en Uruguay una nueva legislación muy reformada, muy visionaria, muy actual. Los pros y los contras de estas normas legales vamos a analizar en la próxima sesión. El Salvador aprobó el año 2021, recuerden ustedes, el tercer aniversario, y ha reformado, ha modernizado mucho más esa norma, y vamos a analizar en la próxima, también repito, las bondades que tiene esa legislación y qué podemos aprender de esa experiencia cercana en materia de legislación de las criptomonedas en el mundo. Mi pregunta es, ¿cuáles son los principales riesgos de usar Bitcoin y si existe alguna entidad regulatoria por cada país o alguna entidad en general que regule, pues, o se encargue de velar por quienes usan Bitcoin? Gracias. Buena pregunta, Jairo. Si miramos el Bitcoin como una inversión, toda inversión entraña riesgos. Toda inversión entraña riesgos. No hay ninguna inversión que tenga cero riesgos. Eso no existe. Toda inversión en el sentido estricto de la palabra, entraña riesgos. Fíjate, si yo extremo un poquito el análisis, voy, por ejemplo, a esos depósitos a plazo fijo. Un depósito a plazo fijo en un banco también entraña riesgos. ¿Sabes cuál? De que lo que te dice el banco que vas a ganar, no vas a ganar. ¿Por qué? Porque en ese ínter de un año la inflación se puede disparar. Y si la inflación se dispara, lo que te prometió en términos reales no es eso lo que vas a ganar, es menos la tasa de inflación a esa tasa nominal que te ha ofrecido el banco por ese depósito a plazo fijo. Vamos a suponer, si el banco te ofrece una rentabilidad anual de 10%, sin embargo, en ese año ha habido una inflación de 3%, en términos reales has ganado solo 7%. Eso es un riesgo, por ejemplo. Igual, si yo invierto en Bitcoin, invierto en Solana, invierto en Ethereum, invierto en Avalanche, en lo que sea, igual, siempre habrá ese riesgo de que puedo perder como puedo ganar. Entonces, ¿cómo minimizo ese riesgo de perder o ganar? Hay varias técnicas, hay varias herramientas, y eso también hablaremos con José Carlos la próxima semana. ¿Cómo puedo reducir esa posibilidad de perder menos? Varias técnicas. Diversificando mis inversiones, conociendo bien el producto en el que voy a invertir, conociendo en qué momento debiera invertir. Todo entraña riesgos, mi querido Jairo, todo. Hacer un negocio entraña riesgo, puedo quebrar. Comprar acciones entraña riesgo, puede que la empresa no gane el dinero que esperaba ganar. Invertir en bonos, también el precio del bono soberano puede caer, entraña riesgos. Comprar dólares también corre riesgo porque el precio del dólar puede caer. En fin, todo entraña riesgos. Compro oro, igual, el precio del oro puede caer. Entonces, ¿cómo se minimiza ese riesgo? Haciendo un buen análisis técnico y un buen análisis fundamental. En el caso de las empresas donde yo quiero invertir, se complementa perfectamente ese tipo de herramientas, análisis técnico y análisis fundamental. Si tú haces un análisis riguroso, profundo, exhaustivo y conoces muy bien esas herramientas y aplicas a ese estudio, vas a minimizar, vas a reducir ese riesgo de pérdida. Y estos son temas ya más profundos que en los próximos cursos vamos a hablar con muchísimo gusto, ¿no? Pero el ABC es que todo entraña riesgo. Eso es así. No hay
aquí un tema de ciencia exacta, de que 1 más 1 es 2, eso no existe cuando se habla de inversiones. Bueno, igual, pues el Bitcoin entraña riesgos, ¿no? Además, ya decía en la primera parte, ¿no? De momento es un activo financiero, es un criptomoneda muy volátil que entraña riesgos. Por eso es importante conocer de qué se trata y detrás, sobre todo, no hay nadie que lo respalde. Ahora, un tema que me imagino ha quedado un poco en la nebulosa es que hoy, ¿quién está detrás? Pues nadie. Somos todos los que tenemos una cuotita de eso, los que creemos en ese producto. Es la confianza fundamentalmente lo que hace que tenga demanda como lo que tiene hasta ahora, la confianza. Y eso es un rasgo descentralizado, finito, anónimo, no hay detrás una institución que pueda manipular. Todo eso hace que esta moneda valga lo que vale, ¿no? No hay ninguna de las 8.000, 9.000, 10.000 criptomonedas valga como lo que vale Bitcoin, ¿no? Todas las que han venido son imitaciones del Bitcoin. Imitación. Algunos han querido copiarse un poquito, utilizar incluso casi el mismo protocolo inicialmente como Litecoin, que es otra versión del Bitcoin, o el Bitcoin Cash, que es una poco derivación del Bitcoin, pero ninguna es igual que el Bitcoin, ¿no? Eso es lo que yo conozco. No sé si habrá otra interpretación, otra lectura. Pero mira, tantos años siguiendo esto, pues algo habría conocido, algo habría aprendido, ¿no? Digo yo. Adelante. Bueno, me pareció muy buena su explicación. Ya, pues, gracias a ello, como que conozco un poquito más de la historia del Bitcoin. Mi pregunta va relacionada al tema del Ethereum y el Bitcoin como tal. O sea, si bien es cierto, ambas son criptomonedas, entiendo que actualmente la que tiene más relevancia es el Bitcoin. Entonces, mi consulta es si pues va a llegar algún momento, y bueno, considero de que sí, de que pues el Ethereum supere al Bitcoin como tal. Quisiera saber su opinión respecto a ello y también quisiera que me confirmen si es que estoy mal o no, que en el caso del Ethereum sí se sabe su creador, pero obviamente en el caso del Bitcoin pues no se sabe exactamente. Entonces creo que también en parte eso hace que el Bitcoin como que sea la cripto más relevante actualmente. Sí, Nicole, en términos de rentabilidad puede superar, pero en términos de seguridad no creo. Que es importante esa diferencia. En términos de rentabilidad, todas esas criptomonedas especulativas pueden superar al Bitcoin. Pero en términos de seguridad, casi imposible. ¿No? Más o menos han venido a la par, no, de hecho, Ethereum vale $2.500, $2.000, ¿no? Siempre se ha mantenido ahí hasta 3.000 y pico, se ha subido. Pero la diferencia es abismal en términos de precio de cada unidad con el Bitcoin, ¿no? Entonces, insisto de que efectivamente, como muy bien lo dices tú, Nicole, se sabe quién está detrás de Ethereum. Y sin embargo, bueno, los especialistas, ¿no? La gente que está metido alma, corazón y vida en este tipo de negocios o que hacen trading con criptomonedas, pues recomiendan generalmente esas dos, ¿no? Y aquellos que quieren ganar rápido, pues otros productos que están saliendo últimamente, ¿no? Y hay productos bastante nuevos. Pero en términos de rentabilidad, el Ethereum puede superar al Bitcoin, pero en términos de seguridad yo creo que no. No te olvides, siempre yo digo a mis alumnos, a la gente con quien hablo de estas cosas, hay que tener en cuenta seguridad, liquidez y rentabilidad, ¿no? Seguridad, liquidez y rentabilidad. Entonces, si uno pone sobre la mesa estos criterios y vemos producto que dispones, pues más para mí, para mi gusto, seguridad, ¿no? No te ofrece una rentabilidad espectacular, pero oye, estás arriesgando menos tu inversión, ¿no? En ese sentido, yo creo que el Bitcoin es mucho más seguro, ¿no? Mucho más seguro por lo que decía en la primera parte. Rentabilidad probablemente la subida sea lento, pero hay quienes, por ejemplo, el propio Kiyosaki habla de que puede subir a $100.000, $200.000. Los pronósticos son espectaculares. El Bitcoin son espectaculares.
se está liberalizando mucho. Por ejemplo, Estados Unidos, si gana las elecciones Donald Trump, es muy favorable a las criptomonedas, ¿no? Y de hecho en Rusia, por ejemplo, han liberalizado ya. En Turquía están usando mucho. Entonces, en la medida que la demanda aumente, como la oferta es finita, pues el precio va a ir subiendo, ¿no? En la medida en que la gente vaya tomando más conciencia, va conociendo más qué significa realmente esto, entonces subirá, ¿no? Yo pienso que sí. Siempre digo que es un viaje sin retorno. No sé, ¿tú qué opinas, pues, Nicole? Tú que estás metido en las criptomonedas, ¿qué opinas? Personalmente, actualmente, justo en el juego de la bolsa, o sea, con el tema del Ethereum, sí me he dado cuenta que es muy volátil. En cambio, con el Bitcoin, pues sí, como que es que tanto como, no es tan volátil como el Ethereum, ¿no? Y como usted menciona, si es que Trump gana las elecciones, Dios mediante, ojalá. ¿Qué pasa? Que Para estoy probar el Bitcoin, por favor. Tranquila, tú espera, ya verás que pronto tendrás buenos retornos, así que... No, pero hay que ir un poco, como dicen vulgarmente en el mundo de la finanza, poner los huevos en distintas canastas, ¿no? Así que hay que ir diversificando siempre, ¿no? También el mundo de las criptomonedas diversificar, así como en el mundo de las acciones diversificamos, en el mundo de los índices diversificamos. Igual hay que diversificar también en ese mundo de las criptomonedas, ¿no? Vale, muchísimas gracias a todos los que están aquí, a los que han asistido. Era una primera aproximación a este mundo para mí fascinante. Viaje sin retorno, viaje sin retorno. Vale la pena, quien tiene interés, pues adentrarse un poquito más, ¿no? Hay mucha literatura y tener mucho cuidado con muchos vendehumos y que ha habido muchísimas estafas en los últimos años. Ha habido un caso concreto del cual hablaremos la próxima en el Perú. Una exchange que se creó, quebró porque ha habido estafa, ¿no? Ha habido varios intentos, hay varios casos sonados y creo que eso hay que evitar al máximo. Bien, entonces nos vemos en la próxima cita. Gracias, José Carlos. Estamos ahí todavía, estamos todos y queremos despedirnos diciéndoles que tenga un bonito fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir. Esperamos que esté con nosotros la siguiente semana. Perfecto, gracias.